paciencia y todo, habíamos esperado un poco para dar oportunidad a que llegara un poco más de gente, porque está, bueno, las condiciones ahora del centro de Jalapa, aparte de la lluvia, tenemos acá los, las obras de remodelación y todo, de revolución y de todo esto. Ya es un poco complicado, pero les agradecemos su presencia y bueno, agradezco sobre todo, gracias. Le agradezco nuevamente a nuestro gran amigo y cómplice de todas estas fechorías culturales, a Vicente Espino Jara, que aquí Vicente ha sido ya, por suerte, un colaborador constante, y además con sus anécdotas, su sabiduría, sus investigaciones, nos dan luces de muchas cosas que tenemos a veces solo como noción y a veces ni siquiera, ¿verdad? Como eso, porque esta Jalapa, que si bien se conservan algunas cosas, otras han sido muy cambiantes y nos sorprende, ¿no?, en cada época. Y bueno, esta que le hemos llamado el Coloquio Filmado en Veracruz, que es una iniciativa de Roberto Ortiz, colaborador nuestro, y alguien que es también un investigador y un crítico cinematográfico y un enamorado desde luego de Jalapa, nos ha permitido de tanto en tanto, tratamos de hacerlo periódico, casi cada 3 meses, cada 4 meses, tenemos estas charlas que intentan un poco hablar de esta otra parte del cine en Veracruz, que no es a veces los largometrajes formales, o no son nada más las películas o directores filmados acá, sino muchas cosas por ahí tangenciales que son muy interesantes, ¿no? Algunos datos culturales, algunos materiales, un anecdotario, y nos ha permitido justamente dar un contexto a esta actividad tan sabrosa que ha sido la mirada cinematográfica en la región. Y bueno, nos ha traído también grandes cosas como el ir no tan solo investigando sobre materiales, sino cuidándolos. Y en esto pues agradecemos también a Cineteca Nacional, quien siempre nos ha apoyado y nos apapacha mucho con muchos materiales que ellos tienen a bien resguardar y rescatar. Y no tan solo eso, tuvimos también algunos materiales, algunas cosas nuestras que ya teníamos en acervo, y que en este cambio tecnológico del material físico de la película hacia lo digital, necesitábamos también cuidar, y mandamos muchos de esos materiales en su momento a que ellos, con las mejores condiciones, lo tuvieran en resguardo. Y recientemente tuvimos a bien que un par de rollos excepcionales sobre el Festival Casals en Jalapa pudiera también ser objeto de cuidado por parte de la Cineteca, y no tan solo eso, sino también de digitalizarlo, porque inclusive una de esas 2 latas se estaba ya tenía ya avinagrando, sí tenía alguna ya signos ahí de deterioro, y por suerte todavía se pudo rescatar un material que la familia le había regalado al maestro Salmerón, a Enrique Salmerón, y que él tuvo a bien pues acudir a nosotros para ver qué hacíamos. Entonces son estas cosas que son muy importantes, ¿no? Pero, que a lo mejor no se saben, pero que por goteo estamos allí, y que no lo podríamos hacer solo desde la Universidad Veracruzana y el Departamento de Cine sin la colaboración y ayuda de nuestros amigos, de la gente que está también enamorada de todo esto. Así es que en esta ocasión agradezco mucho también por acá a nuestro proyeccionista Mario, que nos ayuda ahí en la cabina de proyección, y a la maestra Maru Mejorada, que siempre hace las gestiones para que todo esto, esta logística funcione. Y pues sin más, me gustaría pues presentarles ahora. Estamos en una charla que nos va a hacer pues es una exhibición de 3 materiales, de 3 cortos de la colección Miguel Alemán, en que son 3 cosas diferentes que con el tiempo, si bien muchos de estos materiales a veces nos pueden parecer oficialistas, porque era obviamente un reportaje o una toma
o el noticiero que indicaba la toma de posesión como gobernador o como presidente, o algún evento, ¿no? Como el Festival de la Naranja o ciertos festivales y eventos anexos. Con el tiempo creo que han logrado esta otra mirada que tiene mucho, sí, de nostalgia, pero también de encantamiento, ¿no? De eso que se queda por ahí fijado por el tiempo y que recobra otra cosa, ¿no? Yo creo que va más allá del simple acto, a veces social, político, etcétera, y nos da contexto y nos permite explorar rostros, lugares, personajes de momentos de una Jalapa y alrededores perdidos, y de un México también que se vibraba, que olía y que se veía de otra manera, ¿no? Y que yo creo que es que viene mucho a cuento el de tanto en tanto abrir la ventana y echar una mirada. Y quién mejor que Vicente Espino, que se da a esta tarea casi quirúrgica de ver rostros y lugares y piedras y calles para ir reconociendo y dándole, revalorando esto, y también pues aclarándonos a nosotros por dónde estamos, ¿no? Por dónde navegamos en ese pasado. No sé si gusta decirnos algunas palabras. Pues primero que nada agradecer a todos su presencia. Efectivamente es una tarde, pues una tarde jalapeña, ¿no? Como vivimos los jalapeños, claro, en el contexto de un trabajo de remodelación urbana que es muy necesario, que es indispensable, pero que también pues, se agrega para complicar un poco llegar a esta calle que en mi vida ha sido por la calle en la que casi he vivido por muchísimos años. Gracias a todos ustedes, veo rostros conocidos y rostros que no conozco, pero todos bienvenidos, muchísimas gracias. Déjenme compartirles que, como dice nuestro amigo Ricardo, no es fácil, ¿no? Definitivamente no es fácil caminar por este entramado, pero debo decirles que tiene una emoción y una satisfacción tremenda. Conforme uno va avanzando y descubriendo un hilito, como en toda investigación, un hilito lo lleva a uno a otros 10, ¿no? Y esos 10, a lo mejor el inconveniente y lo triste del tema es que cuando buscamos a muchos testimonios, ya la mayoría han muerto, ¿no? Como en el caso que hoy nos ocupa. Solamente veo por ahí uno o dos que me atrevo a asegurar que viven porque lo sé, con más de 87 años. Pero de ahí en fuera, lo demás, es decir, es difícil sentarse con alguien. Yo para esto pues, recurro a bibliografía, a documentos, a revistas, a periódicos y a testimonios vivos, ¿no? Y a veces toco la puerta de los amigos, como algunos que están aquí, que les toco la puerta para decirle, maestro, aquí encontré esto, tengo el otro, cómo lo visualizamos, qué representa. Y en la mayoría de los casos, siempre afortunadamente encuentro una respuesta atenta, amable, porque son evidencias que les constan, que las vivieron, y en otros casos, bueno, solamente a través de medios impresos vamos tratando de llegar. Y lo que hoy vamos a ver es, en verdad, delicioso. Delicioso porque habla de un refresco que nos llenó parte de nuestra vida de adolescentes, a muchos de los que estamos aquí, y que lamentablemente desapareció, porque es un recuerdo inmediato cuando ustedes oyen Misión Orange, híjole, caray, nos acordamos de un sabor de naranja con una acidez especial. También aprendí a conocer las naranjas en este camino, a diferenciar las naranjas de Martínez de la Torre con aquellos naranjales que tuvo la región de Coatepec y que fueron muy pródigos para que esta empresa naciera. Y también vamos a ver a personajes importantes de la vida política, como se decía aquí, pero que son momentos históricos que nos deben llenar de conocimiento, de riqueza cultural, para podernos sentir, como insisto yo mucho cada vez que me permiten el micrófono, sentirnos verdaderamente orgullosos de ser veracruzanos. Yo creo que ser mexicano tiene un gran prestigio, pero ser veracruzano de verdad que es un privilegio doble que nos llena de emoción. Y si no nacimos en el territorio, con el solo hecho de decidir formar nuestra vida en este espacio tan maravilloso, pues caray, qué mejor lugar para vivir y para contar historias como las que les vamos a contar enseguida. No sé si... Pues sin más, yo creo que podemos pasar a al primero de estos documentos,
narrando Vicente también qué es lo que... El clima y la fertilidad del suelo veracruzano hacen que la Orduña en Coatepec sea el centro naranjero más fértil de la República. En la cuna del grito hay naranjas, estas lindas chicas nos enseñan muchas cosas. Por ejemplo, cómo se cortan y prueban los frutos del árbol durante la cosecha. Acompañado de altos funcionarios y personalidades del mundo industrial, llega a la Orduña el presidente de la República, quien inaugura en sencillo pero trascendental acto para la industria de México una importante factoría regional. Los técnicos explican al primer mandatario los modernos sistemas y equipos que se emplean en esta nueva industria netamente mexicana. Después de poner en movimiento las máquinas, vemos cómo las naranjas suben mecánicamente a los grandes depósitos seleccionadores. Dando tumbos y vuelcos llegan a las lavadoras y purificadoras, luego a las cepilladoras, de donde salen brillantes y limpias. Máquinas maravillosas cortan las naranjas frescas por la mitad, inmediatamente las exprimen extrayendo el riquísimo jugo, por una parte, y por otra las semillas y cáscaras que se usan como abono agrícola. El jugo purísimo corre por tuberías de aluminio a grandes tambores y pasando de uno en uno, se concentra por procedimientos físicos, no químicos, por lo cual no pierde absolutamente nada de sus vitaminas ni aroma, conservando el exquisito y dulce sabor natural. Los técnicos de Misión Orange aman que 1 litro de concentrado equivale al jugo natural de más de 150 naranjas. Los directivos de la Orduña ofrecen un banquete al presidente alemán. En un ambiente típico de Bambas, se elogia y aprueba el esfuerzo de esta gran industria mexicana. Alto. Sí, podemos... Quiero compartir con ustedes algunos datos importantes, algunos datos muy importantes de esta empresa. Cuando uno empieza a buscar lo de Misión, encontramos algo que a mí me emocionó mucho y me gustó. Dice: Veracruz, tierra natal de Misión. El señor presidente de la República, licenciado Miguel Alemán, en el acto de inaugurar la planta extractora de jugos natural Misión. Campo de limoneros que maduran mansamente bajo el sol veracruzano, a cuya caricia la flor envidia al ambiente embriagadores aromas. Envía. Alrededores de Veracruz, famosos por su riqueza vegetal, aprovechada para uno de los más importantes cultivos de cítricos del país. Esta es la planta extractora de los jugos naturales de Misión. De aquí parte encerrada en botellas la riqueza vitamínica del paraíso jarocho. La exuberancia natural de la tierra se multiplica gracias a los exquisitos cuidados al limonero con el fin de obtener cantidad y calidad. La casa central de este rincón privilegiado de México domina el gran paisaje como vigía de este moderno jardín de encantos para la visita y el paladar. Acicalada el limón o la naranja por los lavados, emprende su camino para rendir su jugo por primera etapa en las máquinas cortadoras que lo dividen con toda precisión por la mitad, como ustedes lo vieron. El jugo purísimo corre por tuberías de acero inoxidable a unos grandes tambores donde se concentran por procedimientos físicos, no químicos, sin que por esto se pierda absolutamente nada de sus vitaminas ni su aroma, sino que se conserva el exquisito y agridulce sabor natural. El jugo de limón o de naranja pasa a uno de los lugares más importantes en su camino, la pasteurización, método modernísimo que permite conservarlo sin que pierda tampoco las ricas vitaminas y sabor, por lo que son famosos los jugos de Misión, jugos netamente mexicanos de frutos mexicanos. Todos los miércoles la XCW a las 8:45 de la noche transmitía la gran familia de Refresco Misión, que ofrecía a toda la República su alegre y divertido programa Saboreando sus respuestas con Misión. Tome parte en él, escúchelo y escriba al apartado 47 de la Ciudad de México, decía la publicidad. Todo México sabe que hay naranjas,
precisamente dentro de las botellas de Misión. Pero también hay limones, y este grito de limonero es tan cierto como el anterior, porque hay limones con todo su rico sabor y abundancia en vitaminas en cada botella de Misión Limón. Hay naranjas. Usted podría ir a Coatepec, Veracruz, para disfrutar de los gloriosos campos de limoneros o naranjas que se extienden en las colinas y valles de los alrededores, como vinos, todo lleno de naranjales, de la planta extractora de jugos naturales de Misión. La ciencia trabaja en su beneficio, pues en los laboratorios de Misión se trabaja para que los jugos naturales pasen por procesos de conservación y pasteurización de naturaleza física y no química, por lo que siempre se mantiene el sabor. Cuando estuvimos viendo la escena, pudimos identificar a algún solo personaje, pero les quiero leer lo siguiente. Dentro del esquema de la película, observamos la presencia del licenciado Antonio M. Quirasco, que no era gobernador del estado, acompaña del lado izquierdo al presidente alemán, era oficial mayor de la Secretaría del Gobierno del Distrito Federal. Y vimos sentado a don Adolfo Ruiz Cortines, que en ese momento era gobernador del estado, estamos hablando del año 47, y esto fue el periodo del licenciado Ruiz Cortines, fue 44-48 de don Adolfo. También está otro personaje que es don Herman Nathan, encargado de ventas. Está Bruno Seifer, está Jack Hall, todos ellos eran norteamericanos de tradición judía. Pero está el más importante de los personajes, que hasta 1963 se mantuvo en la empresa con una sola acción, el señor Charles Duffy. Don Charles Duffy era el encargado de la planta y finalmente fue el gerente que remató toda la estructura y la vendió en el año de 1963 al grupo de cafetaleros veracruzanos. Ellos adquirieron la planta bajo la denominación Derivados Industriales de Veracruz, S.A. de capital variable, que se llama todavía Diversa Jugos Concentrados. Ellos procesaban al día de 300 a 400 toneladas diarias de naranja. Sobrevive actualmente el último jefe de laboratorio, que es el químico Manuel Gutiérrez, que radica en la ciudad de Coatepec con más de 80 años. El predio ocupa 25,000 metros cuadrados, es decir, 2,5 hectáreas, y la propiedad formó parte de las tierras de labor de la finca de La Orduña a principios del siglo XX, propiedad de don Guillermo Pasquel y Palma. En ella hubo un trapiche y posteriormente pasó a ser propiedad del señor Rafael Murillo Camacho, que todos recordamos que era dueño del Vencero y de la Quinta de las Rosas, dueño de otras fincas como las que he citado, quien a su vez vendió el predio a la empresa Misión Orange. Misión Orange en 1963 pasó a formar parte de un corporativo internacional que es Pexicola, que estaba en Mérida, Yucatán. Diversa, la empresa, liquidó al personal en el año 2000 y en los siguientes 3 años prestó el servicio de refrigeración hasta el año 2014, en que se suspendieron definitivamente todas las operaciones de la empresa. Actualmente las instalaciones han sobrevivido, ya no tienen maquinaria, todo se ha vendido, y el predio, por si alguien está interesado, está a la venta, 2,5 hectáreas, está exactamente a un lado de la Casa Grande de La Orduña. Y bueno, pues es una historia muy, muy bonita, porque además cuando Diversa la compra, van a procesar también piña como un elemento adicional, debido a que todas estas plagas que tuvo la naranja también motivó que la empresa tuviera una decaída muy fuerte, ¿no? Y entonces los obligó a ir buscando otras alternativas de carácter comercial para que pudieran sobrevivir. Actualmente el propietario de la finca es el señor José Piñero, que es el propietario del inmueble y que con una gran disposición nos abrió las puertas del edificio para que lo pudiéramos recorrer. Entonces, es una historia de verdad de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Hay trabajadores con los que pude hablar que recuerdan con mucha nostalgia ese momento tan importante de su trabajo, cómo se fue dando las circunstancias de las liquidaciones, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad por parte de los empresarios cafetaleros. Y bueno, no sé de más mencionar que dentro de las personalidades que estuvieron para Misión Orange aquí fue don Luis Hernández, don Santiago B. González, Mario Salinas, Alonso E. Lazo, Charles Weiss, Humberto Sauma, Juan Letaunt
y don Juan Amieva, que eran accionistas de la empresa a nivel nacional, y todos ellos tenían una participación en el capital de Misión Orange, ¿no? Quise para este día poderles traer una botella de Misión Orange. Me fue verdaderamente imposible. Hay quien las conserva con líquido, las tiene, pero las tienen como un tesoro allá en la región de Coatepec, ¿no? Están llenas de Misión, las logré ver, pero hubiera sido padre poner aquí para que todos tuviéramos ese recuerdo de Misión Orange. Entonces, en verdad creo que es riquísimo en cuanto a la imagen, ver esos naranjales, que originalmente todos sabemos que los naranjales eran una planta de sombra para el café, y que ahí, bueno, a través de esta visión empresarial, desde luego con un capital norteamericano, se sembró en todo lo que es la periferia de la Orduña, e incluso terrenos de Teocelo y de Jico, se sembraron naranjales, que tenían una particularidad, entiendo por lo que estuve revisando, es una naranja con un mayor nivel de acidez y con una mayor coloración, lo que le daba ese color naranja muy natural al contenido de la botella, muy distinto a las calidades de la naranja de Martínez de la Torre, que tiene mayor volumen, es más jugosa, pero es más pálida, ¿no? Y entonces, bueno, ellos también comentan que, por ejemplo, la empresa Sausa, que hace, la empresa Sánchez, la viuda de Sánchez, compró por muchísimos años a Misión Orange los concentrados para poder hacer justamente la sangrita que nos vendió durante mucho tiempo, ¿no? Y que además pues era algo exquisito. Entonces ahí hay una serie de recuerdos, de encuentros, y además de seres espirituales, porque todos los que trabajaban en la planta aseguran que hoy día, cuando uno está solo en la planta, ve trabajadores, ve personajes, oye ruidos, se oyen máquinas que se arrancan y lo demás, que nadie le consta, pero todos aseguran que alguien tiene una historia de esas, de los trabajadores que no se han querido ir de Misión Orange. Entonces, de verdad, es una experiencia muy bonita, y sobre todo ver este encanto, ¿no? En el que además queremos pensar que son las chicas que aparecen ahí de una particular belleza, pues seguramente hijas o esposas de los empresarios, porque cuando mete la mano en el cauce donde viene el jugo, podemos observar que tiene un anillo de matrimonio cuando pone la mano y toma ese jugo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que ofrecía Orange. Imagínense, además del sabor y con esa presentación, pues éramos cautivos de comprar refresco, ¿no? Seguimos con el siguiente, por favor. ¿Algún comentario en esto? ¿Alguna duda? ¿Algo? Como sobre este tema de la Misión Orange. Pues muchas gracias. Seguimos. El clima y la fertilidad del suelo veracruzano hacen que la Orduña en Coatepec sea el centro naranjero más fértil de la República. En la cuna del grito hay naranjas, estas lindas chicas nos enseñan muchas cosas. Por ejemplo, cómo se cortan y prueban los frutos del árbol durante la cosecha. Acompañado de altos funcionarios y personalidades del mundo industrial, llega a la Orduña el presidente de la República, quien inaugura el sencillo pero trascendental acto para Bosque de México, una importante factoría regional. Los técnicos explican al primer mandatario los modernos sistemas y equipos que se emplean en esta nueva industria netamente mexicana. Hoy vemos que ese tipo de guacales los utilizan para mover tortillas. Después de poner en movimiento las máquinas, vemos cómo las naranjas suben mecánicamente a los grandes depósitos. No, adelante, nada más que me diera sonido. Bueno. Es que se complica, ¿no? Aquí está el corte de las naranjas, todo con acero inoxidable, justo al centro, señor Nathan, que era el empresario, que daba la cara por la empresa. Llovía porque viene mojado el sombrero del presidente, seguramente como hoy. Vemos aquí el anillo Lara que decíamos, don Ángel Carvajal, don Adolfo Ruiz Cortines y el señor Duffy, que es el que liquidó la empresa al final de la historia. Ahora sí, vemos el siguiente.
Podemos hacer un alto ahí. Ahí hacemos un alto ahí. Podemos hacer un alto ahí. Podemos hacer un alto ahí. Ahí, gracias. Ahí me interesa comentar con ustedes los personajes que vemos y ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos a... Ya será tu micrófono. Sí. Ah, sí, ya les activó. Bueno, aquí tenemos a don Rogelio de la Selva, que era el secretario particular de don Miguel Alemán y que lo fue siempre hasta la presidencia de la República. Un personaje notable, intelectualmente notable. Tenemos al joven Ismael Rodríguez, que sostiene un micrófono como 10 veces más grande que lo que tengo en la mano. Ustedes lo pueden ver, es un enorme micrófono. Y por acá vemos, del lado, vemos a Silvestre Aguilar. Se está agachando. Silvestre Aguilar, este joven que está aquí, era el subsecretario de gobierno para ese momento. Aquí tenemos a un Miguel Alemán, gobernador electo, aún no rinde protesta. Esto es como que una prueba, un ensayo del mensaje que va a dar al pueblo veracruzano y que para ello contrató la empresa o contrató a los mejores. Tenemos en esta ciudad en ese momento, desde luego, a Ismael Rodríguez, que es parte de una familia que diseñó el sistema sonoro para las películas del cine mexicano, que sonorizó la película de Santa en 1931 y otras más. Y también tenemos a Miguel Zacarías, que va a ser quien va a tener a su cargo en la elaboración de este trabajo que le encargó el gobierno de Miguel Alemán. Recordar que don Miguel Zacarías también es pionero en el cine mexicano, en el cine sonoro mexicano, y que vivió 101 años de edad y que nos dejó un gran legado en materia del cine de oro. Continuamos, por favor, seguimos. Para que pueda realizarse integralmente el programa de la revolución que me he tratado, siguiendo los lineamientos de alta política fijadas por el señor presidente de la República, señor general Cárdenas. Es la calle de Enríquez, ¿sí? Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanan, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador constitucional de Veracruz que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado, y si no lo hiciere así, que la nación y el Estado me lo demanden. Corte. Entonces, Zacarías, que entonces el señor Zacarías, y observen bien a quien está a la espalda que va a hablar ahorita. Licenciado Miguel Alemán, se
política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador constitucional de Veracruz que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado, y si no lo hiciere así, que la nación y el Estado lo demanden. Con firme fe en el certero juicio de las masas. Con firme fe en el certero juicio de las masas, con entera confianza de que ya nada puede arreglar el curso ascendente de la Revolución Mexicana, quiero para terminar hacer declaración en nombre de mi Estado al asumir la jefatura de su organización política, que en Veracruz llave como un solo hombre renueva por mi voz su profesión de fe revolucionaria y manifiesta ante la conciencia de la República que si alguna vez, por impensable que ello parezca ahora, la revolución triunfante que con tan gran lealtad encarna la recta personalidad del presidente Cárdenas llegare a ser amenazada en cualquier punto del país y se viese aún en la ciudad capital de la República, amagada por sus enemigos, Veracruz llave, como tantas veces en su historia, será un baluarte inexpugnable, porque las juventudes campesina y obrera que conmigo ahora toman el poder, espontánea y conscientemente asumen esa responsabilidad. ¿Qué le parece a usted, señor licenciado de Tanta? Observemos al joven que ríe, ahí, el que está abriendo paso, y la persona que está sentada a la derecha junto al micrófono. Unos 18 o 20 mil campesinos en los estadios, pero también hay mucha gente. ¿Qué le parece a usted, señor licenciado, de la concurrencia de obreros campesinos? ¿Cuántos obreros y campesinos se caigan en el estado? Unos 20 mil en la seguridad. Sí, señor. Quiero que el periódico de la Revolución transmita un saludo fraternal de los campesinos veracruzanos a sus hermanos de la República, que con ellos vamos a hacer un gobierno justo, honrado y revolucionario. ¿Qué tal, Silvestre? Yo tampoco, ¿qué haces aquí de su secretario, ¿verdad? Oye, ¿y los corrones que te daba yo allá del chaminar? No, oye, Ricardo. Dijo que iba a venir. Mira, ahí está la cámara. Usted es peliculero. A ver que tengas éxito. A ver cuándo venís, que es un pelo. ¡Ahora vale! Oye, toma uno. Cuánto gusto para mí el habernos encontrado en este lugar. Desde tantos años. De lucha desde el año 1900. Hacemos un alto, por favor. Para mí también que nos encontramos rodeados y haciéndole la guardia de honor al ciudadano. ¿Podemos parar ahí la imagen, por favor? Lo regresamos la imagen. Regresamos un poco la imagen, por favor, a la anterior, a la escena anterior. Ya se rompió la cinta. A la escena anterior. Ahí está. Un poquito más abierto. Ahí está bien. Y haciéndole la guardia de honor al ciudadano licenciado Miguel Alemán, hijo de un revolucionario viejo, que estaremos procurados. Alto. Por ahí podemos, por ahí lo congelamos. A ver, nuevamente, cuando están de frente, a ver si se puede congelar. Ahí. Ahí está, un poquito más. Ahí está bien. Ahí está, gracias. Bueno, en torno a todo lo que acabamos de ver, déjenme compartir con ustedes lo siguiente. ¿Me puedes prender tantito la luz, por favor? No.
protesta como gobernador de Veracruz de Miguel Alemán, que son pruebas, son ensayos, bueno, de alguna manera también nos ponen en evidencia que que ya se usaba esa manera de salir a ensayar, como iba yo a decir las cosas, ¿no? Como recientemente lo acabamos de ver. Y bueno, pues entonces en estas pruebas está contaminado el sonido de una bocina de un automóvil, como ustedes escucharon, y podemos identificar en el balcón del Palacio de Gobierno en Jalapa a una dama, la única mujer que está en el conjunto de varones que está totalmente a la izquierda, es una señora de regular edad. Junto al gobernador electo está, como les decía yo, Rogerio de la Selva, que fue un distinguido intelectual y secretario particular del citado gobernante, incluso en la presidencia de la República. Está el joven Ismael Rodríguez, que sostiene el enorme micrófono, y cabe decir que fue hermano de Joselito y Roberto Rodríguez, inventores del aparato Rodríguez Sound Recording System para la realización de las primeras películas sonoras como Santa en 1931, de Antonio Moreno, Sobre las olas 1932, de Rafael J. Silva y Miguel Zacarías, pionero también del cine mexicano, que dirigió la grabación de La toma de protesta y que vimos ya entrevistando en compañía del mismo Ismael Rodríguez a Silvestre Aguilar Moraz. Con respecto a Silvestre Aguilar Moraz, seguramente alguna persona lo recordará, yo lo conocí ya siendo un hombre de mucha edad, y diríamos que es el prototipo social del modelo del cacique que tuvo durante muchos años la región de Córdoba, básicamente. No se tomaban decisiones en esa región, en una amplia zona, incluyendo Orizaba, si no se consultaba la opinión de Silvestre, que llegó a acumular un poder hegemónico en la región y que los gobernadores de todos los periodos se lo fueron permitiendo, incluso a su mayoría de edad, de más de 80 años, seguía desempeñando por ahí siempre carteras en el poder legislativo. Debido a estas vinculaciones que tienen a través de Cándido Aguilar, la revolución y todos los procesos que se fueron dando. Y vimos a dos coroneles que definitivamente no logré identificar, pero de acuerdo a la plática que ellos tienen, uno de ellos se dice o no se desdice de ser familiar de Miguel Alemán. El asunto es dónde están parados. ¿Dónde les gusta a ustedes que estén parados para que podamos tener esa perspectiva de oriente a poniente de la parte baja del Parque Juárez? Bueno, le anduve buscando, déjenme decirles que le anduve buscando porque me llevó su tiempo. Y logramos encontrar que efectivamente, para eso había que saber dónde vivía Miguel Alemán cuando era gobernador del estado. Y vivía justamente en la casa del número 5 de la calle de Sebastián Camacho. Una casa que sabemos que posteriormente pasó a manos del gobernador Jorge Cerdán, y que don Jorge Cerdán la amplió hasta una cancha de tenis que daba por el callejón de Alonso Guido, y que hoy forma parte de propiedades ahí comerciantes, y que don Jorge Cerdán mandó construir la casa de gobierno justo en la curva de la calle de Zaragoza, Hidalgo, donde termina y empieza Hidalgo, que hoy es el recinto de una universidad privada. Esa casa se construye para que sea la casa de gobierno, porque el propio gobernador decía que esta era muy pequeñita y que pues no cabía para un servidor público. Sabemos también que una vez que se liquidó una como la otra, quedaron en propiedad del Liceo Cerdán y que las comercializó después y finalmente se perdieron, y bueno, hoy tiene un servicio público. Estamos justamente en la cubierta de esa casa. No es la terraza del Parque Juárez, porque la terraza está de aquel lado. Allá vemos el edificio grande, que era desde luego grande, pero no tan incómodo como el que hoy tenemos, que es el Hotel Juárez, que estaba encima del Parque Juárez, que tenía el acceso por la calle de JJ Herrera. Y en la parte baja, cuando uno revisa la película, se puede apreciar aquí el Salón Victoria, ¿no? Entonces tenemos el tejado, tenemos allá el hemiciclo a las Virtudes, ahí está la curva de la prolongación de la calle de Allende. Entonces la perspectiva desde la cubierta de la casa, en la que coinciden algunas mamposterías en las que ellos están parados. Entonces, desde luego que el licenciado Alemán dio todas las facilidades para que se hiciera todo el documental en las propias instalaciones que ellos tenían, bien en el Palacio de Gobierno, bien su propia casa. Le damos por favor de una vez. Oiga, perdón, el blanco es... ¿Cuál? Perdón, a ver, ¿cuál blanco?
tantito, por favor, nada más para ver la imagen. Regrésate tantito, por favor. Aquello es el Hotel Juárez. Ese hotel estaba encima del Parque Juárez. Es decir, no me refiero al edificio, me refiero a... Hay unas imágenes, pero no sé qué son. todo esto que está aquí es el hemiciclo del Parque Juárez, donde están las virtudes. Si usted se para ahora, no sé, en el estacionamiento del Café Parroquia, por abajo, desde ahí las puede ver, es la parte de atrás de las virtudes. Y esto son ahora, diríamos que es aquí donde está el teatro, este foro abierto que tiene Laura, aquí abajo, donde hubo un estanque de patos hace muchos años. Sí. Seguimos. La detenemos tantito, por favor. Bueno, ahí vemos a la familia, es decir, también el gobernador trataba de darnos una imagen de cómo era su familia, cómo era el entorno familiar, y entonces vemos a la señora Beatriz Velasco de Alemán, y vemos a sus dos hijos. Ellos procrearon a 3 hijos, a Miguel, a Beatriz y a Jorge, ¿no? Fallecido. Entonces actualmente sobreviven ambos. La señora Beatriz vive en Acapulco, que es la niña que llora, con cerca de 84 años, y el niño que vemos abajo pues es el niño que hoy tiene 87 años y que es Miguel Alemán Velasco, perdón, ¿no? Esto es, desde luego, que debe ser en el interior de la propia casa. Incluso se ve aquí la malla de lo que llamábamos antes tela de gallinero, ¿no? Estamos en el interior de la propia vivienda, ¿no? En la calle de Sebastián Camacho número 5. Seguimos. Vamos a jugar conmigo, dile, pues dile, vamos a jugar, dile, habla, dile, vamos a jugar, Satanás, pues dile, Miguelito. En un momento que voltea Miguelito se dan cuenta que la fisonomía no ha cambiado, ¿eh? Ahí. Bueno, ahí termina esta sección. Alto. Alto. Bueno, el puente el arco que vimos, no desea de prender. El arco que vimos es el primer arco que tiene Coatepec y que va a inaugurar el presidente alemán justamente bajo la administración. Aquí vemos el primer arco. Nos vamos a ubicar aquí, por favor, cuando venimos de Jalapa. Hay que recordar que la carretera que hoy transitamos, lo que es el bulevar Jalapa-Coatepec, no existía. El corte se entraba por Briones y salíamos a la entrada de Coatepec. Y al venir, llegando a Coatepec, nos encontrábamos con el arco. Si hoy ustedes van y hacen el mismo ejercicio, claro, el arco ya es otro, es creo que el segundo o el tercero, porque hubo que hacer la avenida de 4 carriles, entonces quedó mucho más amplio. Pero bueno, este es el primer arco que inaugura él, y están los niños alrededor, los niños de las escuelas primarias de Coatepec, la Hidalgo, la Benito Juárez, la Morelos, la Enríquez, están ahí. Y bueno, logré localizar a un niño de esos, que tiene 80 años. Entonces él recuerda que dice, yo estaba por aquí, y bueno, ahí nos llevaron porque venía el presidente alemán. Entonces sí recordó cuando vio la imagen del automóvil, que es un Buick, ¿no?, en el que venía a llegar. Seguimos, por favor, y congelamos. Alto. Alto. Aquí está el presidente municipal de Coatepec, que era un jalapeño, don Elías Forzano. Y además, bueno, el presidente está recibiendo, pero encontramos al licenciado Fernando Casas Alemán, que va a ser primo del gobernador o del presidente, y que es quien se quedó a suplir el periodo de gobierno como gobernador sustituto. Don Fernando
Casa Alemana, que además tiene pues muchas historias de amor en la ciudad de Jalapa, en eso se caracterizó. Y aquí tenemos un personaje importante de la historia de Coatepec, que fue el mayor Joaquín Alcántara. El mayor Alcántara, que era amigo personalísimo de don Adolfo Ruiz Cortines, que era amigo entrañable de don Elías Forzán, pues está dando testimonio como muchos hechos de vida, porque el mayor Alcántara, muchos de ustedes saben, vivió muchísimos años. Y de este lado tenemos a don Ángel Carvajal. Don Ángel Carvajal, que venía con una representación como parte del gobierno federal y no como gobernador del estado, desde luego. Entonces, el señor Forzán, ¿qué podemos decir del señor Forzán? Era hijo de un libanés, como en Jalapa muchos migrantes libaneses en el principios del siglo XX, que también se llamaba Elías Forzán. Una familia de comerciantes. Don Elías, después de ser alcalde, siguió atendiendo su bonetería en el interior del mercado Jauregui, una bonetería grande, y sus hermanas se dedicaron a cuestiones de diseño de ropa femenina sobre la calle de Revolución. Ahí muy cerca o enfrente donde estaba una bonetería o tienda de varios que se llama La Mariposa. Ahí vivieron muchísimos años, pero creo una familia muy grande, y bueno, sobreviven algunos de sus hijos, la mayoría pues con más de 80 años, ¿no? Pero es la historia del señor Forzán, que fue alcalde de Coatepec y que reconoció la visita del presidente e inauguraron el primer arco de entrada a Coatepec. En lo anterior sí me gustaría hacer algunas reflexiones cuando hablamos del tema de las danzas, y qué mejor que está aquí nuestro amigo el maestro René Ramírez Ordóñez, que siempre es un caballero en materia de compartir información y que podamos aprender todos. Aquí nos encontramos, lo que anoté, que tenemos una danza, donde vimos a este personaje, a este ser que tiene pascle en el cuerpo y una cara de fiera, que es una osa. Es la danza de la osa. Es originaria del municipio de San Juan Evangelista, de la región de Acayucan. No es ajeno que estuviera aquí porque es la región de los alemanes, ¿no? Y como muestra de las expresiones culturales regionales que incorporó a la población de origen negro en la zona, haciendo una representación alusiva a los circos de gitanos que visitaban los pueblos en las primeras décadas del siglo XX, llevando consigo por las calles un oso encadenado que hacían bailar al sonido de un pandero, cacerola o tinaja para entretenimiento de los niños, previo donativo. Durante aquellos años el espectáculo se desarrollaba en un contexto carnestolento y ahora sobrevive asociado a los festivales decembrinas de San Juan Evangelista en el mes de decembrinas en diciembre. Hoy día me dicen que es como una especie de viejo en el que personifican a la osa y van sonando el pandero, van vestidos emulando la negritud y van pidiendo donativos en las casas. Por otro lado, también aparece el Pilatos en la danza de Santiago, como parte de la identidad naulinqueña. Los observamos sobre las escalinatas del lado poniente de la catedral, con la representación del señor Santiago montado sobre su blanco corcel y acompañado de sus ejércitos, compuesto por caínes, y en una batalla entre el bien y el mal. Es una evidencia documentada, creo yo, con matices etnográficos que nos permiten identificar que los elementos culturales, instrumentos y trajes de los danzantes muy poco han cambiado en 83 años, en el caso de Pilatos y la danza. Hay niños, particularmente, que descubrimos ahí, que están descalzos, es decir, niños espectadores de una población jalapeña que estaban descalzos, y en la pared de la catedral se aprecia un anuncio del Cine Victoria con una programación para un día domingo. No se logra leer lo demás. Creo que esto, como evidencia etnográfica, contexto, lo platicamos con el maestro René, demuestra que no ha habido una alteración en 83 años profunda en la danza y en los elementos que integran la danza. Y esto, sin duda alguna, es una lectura de carácter antropológico también para poder testimoniar cómo han evolucionado estos momentos. Seguimos. Adelante.
Bueno, a ver, podemos detenernos tantito, ahí lo dejamos. Mira, yo también, como lo fuimos comentando, se escapan algunos temas. En las tomas E1 y E3, donde vimos al Liceo Alemán haciendo este ensayo de la toma de protesta, yo les decía que viéramos quién era la persona que estaba de espaldas. Ese licenciado, o fue el licenciado Rafael Murillo Vidal, que era presidente de la Cámara de Diputados, quien le tomaba la protesta formal al gobernador. Don Rafael Murillo Vidal, lo recordamos, también fue gobernador en los años 70, hizo grandes cambios por la ciudad de Jalapa, incluyendo la Plaza Lerdo, era de origen cordobés, y bueno, también vimos ahí la presencia muy significativa de don Miguel Zacarías cuando irrumpe, que les dice que hagan un corte. Posteriormente, entre las personas que rodean a Miguel Alemán, les decía que hay un joven que se está riendo, de nueva cuenta es Silvestre Aguilar, que va a ser el subsecretario, y irrumpe un periodista que hace dos comentarios que me llamaron la atención. Uno le dice que declare para un periódico nacional, y después le dice que el periódico del Partido Nacional Revolucionario, es decir, del PNR, antecedente del PRI, para unas primeras declaraciones. Y luego el presidente dice que el saludo que manda es fraterno de los campesinos de Veracruz, es decir, la fuerza electoral estaba en los campesinos de Veracruz. Y por el otro lado también nos ofrece algo que, bueno, va a ser seguramente motivo de revisión, un gobierno honesto, honrado y revolucionario. Luego, en la toma H1, escuchamos a Miguel Zacarías, como le recordaba a Silvestre Aguilar, sobre los coscorrones que le daban en el colegio, y ahí estaba presente del lado derecho Ismael Rodríguez. Están los dos personajes del cine nacional, productores del cine nacional, ahí con Silvestre. Al fondo, decíamos, se observa con buena definición la parte posterior del parque, el hemiciclo de las Virtudes, el Salón Victoria y el edificio del Hotel Juárez. La perspectiva es de oriente a poniente. Sobre la cubierta, pues ya de la casa que identificamos, la que hoy es el número 5 de la calle de Sebastián Camacho. Los coroneles revolucionarios, como les expliqué, no los pudimos identificar, pero ellos señalan con particularidad un recuerdo que los hace comunes. En 1913, en que participaron en lo que se ha denominado históricamente la segunda etapa de la Revolución Mexicana, con el asesinato del presidente Madero. La toma es muy significativa porque nos permite conocer el entorno familiar del gobernador a través de su familia, como ya lo vimos, de sus dos hijos, Miguel, Beatriz, y de su esposa. Ahora sí vamos con las giras presidenciales. Adelante. Señala la importancia de esta obra que representa una inversión de más de 40 millones de pesos en esta bella zona veracruzana, donde se está realizando el plan constructivo más grande del régimen. El jefe del Ejecutivo inaugura la presa de derivación y la red de canales con más de 200 kilómetros de extensión que conducen la vivificante APA 12.500 hectáreas, aumentando los productos agrícolas en 15 millones de pesos anuales a producir caña de azúcar, maíz, frijol y ajonjolí. En los siguientes minutos vamos a ver en todos la presencia de don Marco Antonio Muñoz, que era gobernador del estado. Luego el presidente se dirige a la nueva e importante zona de exploración y perforación petrolera en las cercanías del puerto de Veracruz, acompañado de don Antonio Bermúdez, director de Pemex. El licenciado Alemán, al escuchar las explicaciones de los expertos técnicos mexicanos que hacen las perforaciones en el pozo de Veracruz número 1, a una profundidad de 2,5 kilómetros con el más moderno equipo, dice: nuestro deseo de mejorar la vida colectiva con los recursos naturales de nuestro suelo nos obliga aún más con el presente y el futuro de nuestro país. Los geólogos afirman la posibilidad de una gran explotación en esta nueva zona que se extiende hasta el mar. Ahora la comitiva se dirige a Tierra Blanca, donde los ferrocarriles nacionales de México ponen en servicio su nuevo hospital para la atención de los trabajadores ferroviarios de la División del Sureste. El presidente alemán, acompañado del licenciado Palacios, gerente de las líneas nacionales y del Consejo Médico, inaugura el flamante edificio con todos sus eficientes servicios. Finalmente se dirige a Cosamaloapan y Tlacotalpan, donde pone en marcha dos importantes plantas productoras de energía eléctrica que la Comisión Federal de Electricidad pone al servicio del pueblo, cumpliendo con el vasto programa de electrificación rural trazado por el actual régimen. La
energía eléctrica representa uno de los factores más importantes en el desarrollo de la industria y la agricultura, modernizando la vida rural, que es el futuro económico de México. El ingeniero Leonardo Lozani, subdirector general de la Comisión Federal de Electricidad, explica al primer mandatario el funcionamiento de las nuevas instalaciones eléctricas al finalizar esta etapa de la gira presidencial. El servicio de los ferrocarriles nacionales de México, indispensable para la vida del país, se ve amenazado de suspensión e interrumpir inopinadamente sus labores los obreros de la rama de telegrafistas sin atender las sugerencias de su sindicato. Como por encima de todo interés personal está el de la nación, con el auxilio del Estado Mayor Presidencial, de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Comunicaciones, se sustituye inmediatamente al personal de telégrafos, restituyendo el importante servicio a tiempo de evitar serios trastornos y accidentes en las líneas nacionales. Debiendo cualquier actitud ilegal, las fuerzas y elementos de transmisiones al mando del general Clark toman posesión de sus puestos, sustituyendo con eficiencia y capacidad a los elementos disgregados. Las peticiones y demandas de los trabajadores ferrocarrileros se han venido estudiando y discutiendo en pláticas conciliatorias con la intervención de la Secretaría del Trabajo, de acuerdo con la ley. Es preciso no entorpecer la reconstrucción que se hace de esta fuente de trabajo para no obstruccionar el progreso económico de México, en el que tan patrióticamente están empeñados otros sectores de la nación. Nada justificaría una interrupción de los ferrocarriles. No son una empresa privada, sino un servicio del pueblo y para el pueblo. Naciendo en las faldas del Pico de Orizaba, se extiende en la vertiente del Golfo de México la cuenca del Papaloapan, abarcando un área de 45.000 kilómetros cuadrados entre los estados de Veracruz, Puebla y Oaxaca, donde ahora se realizan las obras más importantes del país para aprovechar y conservar técnicamente los grandes recursos naturales en esta región de variada topografía, con montes escarpados y llanuras extensísimas, a veces cubiertas de impenetrables pantanos tropicales. En la extensa área natural hay grandes poblaciones como Córdoba y Orizaba, y muchos apartados pueblos de vida sencilla sometidos a las exigencias del cálido clima, que han sufrido por siglos la amenaza de enfermedades endémicas como el paludismo. La Comisión del Papaloapan, dependiente de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, para desarrollar el vasto proyecto ha tenido que enfrentarse en primer término al problema fundamental del saneamiento. La dirección médico-sanitaria hace controles entomológicos, matando las larvas de los moscos con poderosos insecticidas como el DDT. Combatiendo los moscos adultos, transmisores del dramático paludismo y otros insectos perjudiciales que han sido casi exterminados de las principales poblaciones en la zona baja de la cuenca. Constantemente todos los habitantes se someten a la investigación de la sangre para localizar el plasmodium que produce el paludismo o malaria, así como otros análisis parasitológicos realizados por técnicos especializados. Los pequeños corpúsculos de la malaria devoran los glóbulos rojos de la sangre, pero a su vez son atacados por los glóbulos blancos, defensas maravillosas de la naturaleza. Cuando esta cede, es preciso ayudarla con medicamentos como la quinina, repartida profusamente por las brigadas sanitarias, que protegiendo a los millares de trabajadores y pobladores de la zona, logran reducir el coeficiente de mortalidad. Durante su gira por el estado de Veracruz, el presidente de la República, en compañía del ingeniero Oribe Alba, secretario de Recursos Hidráulicos, inspecciona las gigantescas obras. En el Temazcal, ante los altos funcionarios, una carga de 6 toneladas de dinamita arranca 30.000 metros cúbicos de piedra para la gigantesca presa Miguel Alemán. Maravillosa prueba del poderío de la técnica, factor indispensable en la realización del más grande de los proyectos emprendidos por el régimen alemán. 6 millones de metros cúbicos retendrá esta presa, parte de las muchas que comprende la obra del Papaloapan. Los ingenieros mexicanos han demostrado plenamente su capacidad, y México tiene aquí una gran obra que continuar, afirma el primer mandatario. Mediante la construcción de grandes presas como esta en plena realización y los cortes de rectificación al curso del río que admiramos claramente desde el aire, ha quedado resuelto el problema de inundaciones en la zona baja de la cuenca, que año tras año ocasionaban grandes pérdidas en vidas humanas, ganado y cultivos. Para ello también se han construido bordos de protección que se extienden desde Tuxtepec a Tlacotalpan, ampliando
comprende también obras de electrificación rural con nuevas plantas diesel-eléctricas como la de la granja que visita el jefe del Ejecutivo. También se construyen escuelas en toda la región para elevar el nivel educativo mediante las luces del alfabeto. Modernos edificios públicos como el Palacio Municipal de Acayucan contribuyen a levantar el espíritu de progreso que caracteriza actualmente esta vasta y hospitalaria región. Todos los recursos naturales que encierran 45.000 kilómetros de tierras casi vírgenes con sus habitantes se rescatan del olvido para beneficio de todos, siguiendo el plan constructivo más grande en la historia de México. Maquinaria y técnica moderna se empieza a beneficiar la riqueza potencial de la cuenca, centro de cultivo en gran escala de productos como la piña, uno de los frutos de mayor consumo en América. La caña de azúcar, de cuya explotación dependen importantes sectores económicos. El algodón, base de nuestra industria textil, que nos asegura grandes beneficios con su exportación. La ganadería, que después de pasar la seria crisis de lactosa, recibe decidido impulso repoblando nuestros campos. Y la abundante pesca, hoy una pequeña industria básica de alimentación popular, que habrá de convertirse mañana en una de las mayores fuentes de riqueza costeña, transformando el estándar de vida de la región. La van siguiendo las nubes con gotitas de aguacero. Todos los mexicanos nos sentimos orgullosos de que tras estas montañas se extienden los campos donde con gran visión del futuro el Papaloapan está construyendo para nuestros hijos una verdadera tierra de promisión. Hacemos un alto ahí. Ahí concluye todo. Sería bueno regresarlo, si puede regresarlo a alguna una de esas escenas. No, a la escena donde están los peces, por ejemplo. Hacia el final, los pescados. El clima y la fertilidad. Por ahí puede ser. Está muy bien ahí. Sí, ahí. Está el pico de Lizarra, una cosa. Muy bien. Si nos prestan luz, por favor. Bueno, sobre esto hay mucho que platicar. Quiero ser breve para no. Vimos que puso en marcha el sistema de riego del río de la Antigua y yo decía que particularmente vemos muy bien vestidos a todos. Ahí hay elementos de formas que la sociedad contemporánea ha cambiado. Es decir, nuestros políticos, incluso a los climas de mayor temperatura, iban perfectamente bien vestidos. Vemos al licenciado Marco Antonio Muñoz con unos trajes blancos pero impecables, o con otros deben sido grises, matices de grises. El mismo presidente y todas las compañías que llevan en Cosamaloapan, imagínense en Tlacotalpa y desde luego en Minatitlán, y todos ellos van excelentemente bien vestidos, como era una formalidad de la época. Pero además yo creo que parte de las cosas rescatables es el lenguaje que se utiliza. Se utiliza un lenguaje muy formal, muy claro, en el que se manda un mensaje, desde luego, para que tengamos una apreciación de que el gobierno trabaja y trabaja muy bien y da excelentes resultados, y finalmente se vuelva con el paso del tiempo, del sexenio, una estrategia para construir un capital político y un capital electoral. Entonces vimos ahí que puso en marcha el sistema de agua del río de la Antigua, que hay una ampliación ahí del río, del cauce del río, sobre todo de limpiarlo, para llevarlo a mejor impulso para el cultivo de
semillas como el maíz, el frijol, la caña de azúcar, incluso la ajonjolí, con el incremento del río de la Antigua, con una obra que para entonces costó 40 millones de pesos. Sobre la ruta del oro negro, me parece que hoy día es un punto para detenernos. Visita el pozo petrolero Veracruz 1 en las cercanías del puerto, con el director de Petróleos Mexicanos, que es el señor Bermúdez, que trascendió la historia de la empresa, pero que además hoy día en esa cuenca del puerto de Veracruz acaban de descubrir los técnicos petroleros hace un par de años el famoso pozo Ixachi, que por acuerdo a lo que ellos explican, tendrá una producción de más de 3 millones de galones de petróleo, ¿no? Entonces, bueno, seguramente este primer pozo que ellos descubren allá en 1950, bueno, es un antecedente de esa riqueza petrolera que ahora se ha descubierto en mayor volumen muy cerca del puerto de Veracruz. Visitó Tierra Blanca, en donde creó el hospital ferroviario para los trabajadores. En Cosamaloapan impulsó la industria de la electrificación rural, que ocupó básicamente Tlacotalpan y Cosamaloapan. Vemos ahí el ingenio San Cristóbal, donde están moviendo la caña de azúcar, y desde luego aparece don Leonardo Lozano, además del licenciado Marco Antonio Muñoz. También está la suspensión de labores de los trabajadores, que ese es un tema interesante en el que podemos hacer algunas reflexiones. Vimos cómo el ejército de aquel entonces irrumpió dentro de las instalaciones ferroviarias donde estaban las instalaciones telegráficas, porque, bueno, ellos demandaban, como ya había venido planteándose desde tiempo atrás, mejoras salariales, que era una demanda de uno de los sindicatos más fuertes que tenía el país, que era el sindicato ferrocarrilero, pero que justamente en el gobierno del Liceo Alemán hay que recordar que surgió el concepto de los líderes charros, es decir, por la charrería de la que era simpatizante el señor líder del sindicato impuesto por don Miguel Alemán. De ahí nace este concepto que manejamos durante muchos años de llamar a los líderes eternos y abusadores de los sindicatos líderes charros. La política del Liceo Alemán, sabemos por estadísticas, que no fue favorable al sector obrero, ¿no? Finalmente, todo ese sexenio fue de restricciones económicas en la que no se quiso mejorar la calidad de vida, y de ahí que vinieron movimientos, o fueron recuperándose movimientos que ya venían de tiempo atrás en la demanda permanente, hasta que don Adolfo Ruiz Cortines, en la coyuntura de la campaña electoral, mejoró las condiciones de telegrafistas, que incluso fue un conflicto muy grande de una huelga nacional, y desde luego también de los ferrocarrileros. El proyecto económico de México dice ahí que Ferrocarriles Nacionales no era una empresa privada, sino al servicio del pueblo y para el pueblo, hasta que recientemente un presidente de grata memoria o de triste memoria se dedicó a vender las paraestatales y perdimos al ferrocarril mexicano. Aparecen maniobras ferroviarias y 2 locomotoras de tracción a vapor, que son las máquinas que a partir ya como de 1955 empezaron a retirar, que se movían a base de tracción de vapor, la 1530 y la 2529, que llevan un registro así, sobre todo en el Museo del Ferroviario de Puebla. Hay obras del Papaloapan y hay una vista maravillosa que yo creo que sí la lograron distinguir con plenitud, del Pico de Orizaba. Están los glaciares completos. Creo que ese también es un testimonio importante para la ciencia, como en 1950 nuestro volcán, nuestro Citlaltépetl, que estaba completo con los glaciares, y hoy día, bueno, el diagnóstico es que ha perdido por lo menos 2, y eso pues debiera preocuparnos en esta política y en esta visión contemporánea de lo ecológico y el futuro del planeta. Después vemos el combate al paludismo, que no estamos lejos de ello, ¿no? Yo creo que hoy más que nada se entona muy bien con este conflicto que estamos viviendo con los mismos mosquitos, o los bisnietos o tataranietos de esos mosquitos, ¿no? Que nos están dando muchos problemas, sobre todo en nuestra ciudad, porque en ese momento, bueno, estaba todo relacionado con la costa, con las zonas limítrofes del mar, donde era más común que se dieran este tipo de ataques de paludismo. Hoy Jalapa ha cambiado también su clima, su hábitat es diferente, y desde luego que tenemos
ya la invasión de estos insectos que nos están agraviando. Pero sale una escena también que es para documentarla como un hecho etnográfico importante, la presencia de esta comunidad que creemos puede ser la zona de Soteapan. Todavía cuando caminamos por esos caminos logramos ver algunas casas de esta cubierta de palma enjarradas, ¿no? con el lodo entre los carrizos, y desde luego está la presencia ahí de una hermosa mujer de tradición náhuatl que probablemente, de acuerdo a lo platicado, puede ser originaria de Cozoleacaque, pero que es muy representativa. A mí me llama la atención que además del documento etnográfico, también la publicidad de la época 1950, este tipo de escenas son muy repetidas en las revistas, tratando de emular a esta tradición cultural y a este modelo de mujeres con el enredo y el pecho descubierto, como la Malintzin, ¿no? Encontré algunos documentos que así la quieren representar en 1950. Y desde luego está la Comisión del Papaloapan en ese momento, luchando por la malaria con el DDT, que al cabo del tiempo nos enteramos que era una tragedia, pero bueno, en ese momento resolvía el problema. Y después, bueno, viene esa explosión de 6 toneladas de dinamita, que vimos cómo se desborda un cerro del Temazcal, que está en el municipio de San Miguel Zoyaltepec, Oaxaca, y que dio como consecuencia que se iniciara con la presa, que ahí decían que iba a acumular 6 millones de litros de agua. Lo cierto es que la estadística marca que hoy día guarda 8.119.000 litros cúbicos de agua en esta zona. Pero bueno, hay una historia paralela que son los mazatecos de la región, que hasta la fecha se siguen considerando marginados, abusados, se les expropiaron tierras, se les causaron daños y han quedado de alguna manera marginados de vías de comunicación desde que la presa se inauguró en 1954. Hay inauguración de escuelas, el Palacio Municipal de Acayucan se construye, como lo conocemos hoy día y lo vimos ahí, y desde luego que obedece al contexto político de la región de dominio de la familia Alemán, de esa vieja historia del general Miguel Alemán, en la zona de Acayucan, Ciudad Alemán y todo este entorno. Y desde luego también hay maquinaria, dicen ellos que la maquinaria y la técnica moderna para la cuenca va a desarrollar estas maravillosas escenas que a mí en lo particular me parece que son documentales muy ricos. El cultivo de la piña, que vemos ahí, la caña de azúcar del ingenio de San Cristóbal, el algodón, del que tenemos poca producción actualmente, la ganadería, que sigue siendo una fortaleza en muchas regiones del estado veracruzano, y esa escena que a mí me parece bellísima, esa abundante pesca, el tamaño de los pescados es verdaderamente admirable, ¿no? Y yo creo que hoy día también no es muy fácil que las atarrayas den esos resultados. Y bueno, finalmente se le bautiza ahí en la película, como parte de un proyecto político, al Papaloapan como la tierra de provisión. Creo que más de la visión de provisión, es una tierra maravillosa que tiene, es un territorio extraordinario que tenemos los veracruzanos, y de ahí que yo quisiera cerrar con la reflexión inicial. Es un privilegio ser veracruzano y vivir en Veracruz. Pues nos gustaría escuchar también algunas dudas, comentarios, sí. Para el caso de la toma de posesión el 1 de diciembre del 36, en el Archivo Histórico Municipal de Jalapa, maestro, hay todo el expediente de cómo se preparó 2 meses antes la toma de posesión, cómo se invitó a las escuelas de Jalapa, la normal, todo lo que se invirtió para arreglar el estadio jalapeño, donde fue la toma de posesión. Son como unas 500 hojas de lo que se preparó para ese 1 de diciembre del 36. Gracias, Rafa, gracias. Y que lo vimos también en una película anterior que se pasó aquí, justamente el acto formal de la toma de protesta de Miguel Alemán en el estadio jalapeño, acompañado de una serie de personalidades, embajadores y demás sujetos que se pudieron identificar, incluyendo a la cantidad de campesinos que llenó el estadio, que él ahí dice que ve como 19,000, ¿no?, en su ensayo,
Lo cierto es que al estadio solo le caben bien sentados 12,000, pero bueno, es el furor y la fuerza política lo que hace sentir que estaban muy bien cobijados, ¿no? Pero miren, yo creo que independientemente de la crítica que le podemos hacer a la administración de Miguel Alemán como presidente de la República, que sí merece críticas significativas, también esa apertura de modernidad la vino a dar Miguel Alemán. Está claro desde 1936 que él confiaba que la tecnología era una herramienta de crecimiento, de desarrollo, de modernidad. En ese sentido, los presidentes anteriores no lo vieron así, y los gobernadores anteriores en Veracruz no tenemos ninguno que haya mandado a filmar su toma de posesión o que la hayamos recuperado. Yo sé que en el caso de Jara se mandó a hacer una película que lamentablemente todo parece ser que se extravió, que ya no existe, pero no tenemos la evidencia, ¿no? En el caso de él hay todo un archivo, ¿no? de Alemán, de esa trayectoria que nos permite, primero que nada, indagar históricamente el contexto, ¿no? Ver a los personajes y más allá, valorar el crecimiento y el desarrollo, es decir, la tecnología, llevar tractores a las comunidades, llevar modernización, crear ingenios. La presa, yo sé que sin duda alguna sigue siendo un gran conflicto con la población originaria de esa región, entre los estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz, pero que vino a resolver grandes problemas de dotación de energía para toda la región sureste del país y que lo sigue haciendo. Es decir, siempre hay cosas que tienen costos muy altos, pero beneficios, como dicen los políticos, a un largo plazo, ¿no? Del que hemos sido beneficiados muchos de los veracruzanos contemporáneos. Entonces hay que buscar una visión de equilibrio, porque también tenemos que ser cautos. Es un momento histórico con unas circunstancias muy particulares de su época. Sí. Yo quisiera mencionar dos cosas. Por un lado, Vicente, esto que vimos corresponde no solamente lo que aquí se proyectó, sino también lo que tú presentaste en 2017, si no me equivoco, a parte del material que dona a la Cineteca Nacional la Fundación Miguel Alemán, por parte de Miguel Alemán Velasco, que lo vemos de niño aquí, que es el hijo y que luego será gobernador de Veracruz, que igual que el padre, será ungido como gobernador en el Estadio Jalapeño. Esto, en agosto, si no me equivoco, del 84, es que se donan estos materiales. Son materiales, decenas de rollos de 16 milímetros y de 35 milímetros en positivo, pero también hubo varios rollos de negativos de 35 milímetros en nitrato, que son estos. Si esto, a partir de que se logra establecer el Laboratorio de Restauración Digital de Cineteca Nacional, es que se rescatan. Y finalmente, yo creo que esa es también una importancia desde el punto de vista del rescate cinematográfico de algo que pudo haberse echado a perder y que sería inexistente en estos momentos. Por un lado está esa situación, y me parece que es importante lo que tú mencionas con respecto allá desde los 30, con un gobernador que va a tener un gran pronunciamiento en cuanto al manejo de su imagen como gobernador, pero también como presidente, es el uso y la fuerza de la imagen cinematográfica. Y efectivamente estamos en el segundo rollo que vimos ante una serie de pruebas de sonido, efectivamente, como tú dices, de los hermanos Rodríguez, que lograron instaurar el sonido, es decir, el sonido integrado al celuloide, y con la película Santa de 1931. Es decir, es a partir de ese sistema que ya habían probado los Rodríguez en varios cortos desaparecidos filmados en Estados Unidos, del cual solamente a partir de un nitrato se rescató recientemente uno en Cineteca Nacional. Resulta que ya Miguel Alemán está, antes de ser gobernador, considerando la importancia de su imagen a través de la imagen animada. Y por eso es que vemos a un jovencísimo, todavía no es cineasta, el cineasta que es una especie de cronista, y que además va a manejar como nadie la figura de Pedro Infante, que es Ismael Rodríguez. Lo vemos precisamente desde el balcón y luego en las escalinatas de la catedral, que es el que, digamos, maneja el sistema de sonido. Y efectivamente, como tú dices, en otra toma, donde previamente, después aparece, creo que un coronel, vemos del lado izquierdo a Miguel Zacarías, que es el director de ese corto. Eso ya está, digamos, aclarado y especificado, y a la derecha nuevamente Ismael Rodríguez. Efectivamente, Miguel Zacarías ya
desde los 30 estaba haciendo cine precisamente con este sistema de sonido de los hermanos Rodríguez. Entonces me parece muy importante porque en este caso, y ahora más para terminar, vemos cortometrajes que corresponden a 3 épocas diferentes. Por un lado, a los 30, que es cuando Miguel Alemán va a ser nombrado gobernador de Veracruz, con la cuestión de las pruebas de sonido. Por otro lado, las tomas de la fiesta de la naranja del 47, ya siendo presidente Miguel Alemán, de una actividad agrícola e industrial que ya no existe, por eso es importante ese reportaje, no obstante su brevedad. Y finalmente, Miguel Alemán estrenando, inaugurando obras de infraestructura y de servicios en 1950, es decir, siendo ya presidente de la República. Y en ese sentido me da mucho gusto que esté, digamos, un especialista, René, ¿no?, con nosotros, porque efectivamente esta danza que tú mencionas y aludes a los ¿cómo se llama?, a los gitanos, efectivamente es importante en términos de la época en que se registra. Estamos hablando de los años 30, porque René Ramírez es un especialista en la cuestión de la indumentaria indígena y también de la indumentaria de las danzas de Veracruz y del país. Me parece que esto a lo mejor es el antecedente más importante que tenemos cinematográficamente de este tipo de danza, pero sobre todo también de este personaje que es una especie como de oso, si no me equivoco, ¿sí? Y que también más adelante en una película tal vez de los años 60 en color, en un roche que toma Roberto Williams, este mismo personaje aparece en una especie de comparsa. Eso es importante porque el cine ya está registrando eso. Sí, sí. Ahí me recuerda a una persona que muchos conocimos, Blanca Luciana del Castillo, que murió hace 4 años, con 96 años, y ella recordaba cómo en esa calle de Juárez venían los gitanos cuando era niña, en los años 20, y traían efectivamente un oso encadenado, ¿no?, y con un pandero lo hacían bailar, e incluso ella conservaba una fotografía en la esquina de Betancur y Juárez con el oso ahí parado, ¿no?, encadenado, y los niños rodeando al oso, de que era un espectáculo que era muy común en el siglo XX, en principio del siglo XX, y que, como decía ahora en el caso de San Juan Evangelista, se ha transformado ya como en un personaje muy clásico que aparece pues en las fiestas de diciembre de San Juan Evangelista, pero que estuvo formando parte de una tradición cultural desde muchos años en los carnavales de esas regiones. Sí, por favor. Yo soy de la región de Naulinco, Espinal, Naulinco, y me dio mucho gusto ver en las escalinatas de la catedral la danza. Vemos el caballito, o sea, es el señor Santiago. Bueno, eso es una representación de lo que en España fue la guerra de moros con cristianos. El señor Santiago pues es el cristiano, el jefe de los moros, el rey moro es el Pilatos. Vemos ahí a los sudarios, a los santiaguitos que siguen al señor Santiago, y a los que protegen al señor Santiago son los caínes, son los de los machetes, y esa es la danza. Pero si usted va a Naulinco, hoy que pasó la fiesta de San Mateo, el 21 de septiembre, ya vemos otra cosa. La danza sigue siendo la misma, pero se le introdujo lo que hoy dicen los chamacos, ya no dicen vamos a ver la danza, dice vamos a la negriada. O sea, ves hoy en día ves la negriada son los de máscara de extravagantes, máscaras de toro, máscaras de muerte, máscaras de cualquier tipo, de santos enmascarados, y son los que se abalanzan contra a querer montarle al caballito, y son los que reciben los machetazos de los caínes. O sea, se le introdujo esa parte, se ha cambiado. La danza en sí no ha cambiado, pero ya se le introdujo eso de la negriada. Fue otro elemento que hoy es lo que, eso sí ya es una guerra bien hecha, ¿no? Porque
Pues la danza era una cosa monótona, una cosa pues sencilla, y hoy le da mucho realce eso de la negreada, de la introducción de los que quieren, sí, es una fusión, es una mezcla, pero sí ha cambiado. Usted dice, no ha cambiado, sigue siendo lo mismo, la danza sigue siendo lo mismo, pero se le introdujo eso de los negros. Pedro Lizárraga Cuevas, en un libro que escribió, él es un auringueño, lo explica muy bien. Sería bueno leer esa parte, y a mí sí me dio mucho gusto ver esa danza. Qué bueno. Sí, mira, yo creo que efectivamente la danza en esencia, a eso me refería, la danza está íntegra. Los elementos, lo platicamos con el maestro René, los elementos, el vestuario no se ha modificado, básicamente sigue siendo los mismos elementos, el mandil, el caballito, ¿no? El caballito blanco, los sombreros, las plumas, los elementos fundamentales de la danza están. Claro, también somos muy conscientes de que todo ha evolucionado, ¿no? Algunas veces para bien, otras para mal, pero hay una gran riqueza en el concepto de la danza, independientemente de que, como tú seguramente todos los naurinqueños lo deben tener claro, hay un elemento que se incorporó, no sé en qué momento, pero se incorporó como un elemento adicional, pero la esencia de la danza a 83 años está presente. Gracias. Buenas tardes. Mire, efectivamente las danzas evolucionan, dado que la cultura es precisamente dinámica. Platicábamos con el maestro respecto a la indumentaria, a la coreografía, a la situación de los personajes de la danza, y esos no han cambiado, realmente han conservado sin mayor presión la tradición de la danza de los santiagos. Pero para ser atractiva la danza, en muchos lugares le van agregando comparsas de separados. Por ejemplo, en Jico la danza de la Magdalena, de Santa María Magdalena, tiene ahora cientos de separados que van acompañando a la danza, cosa que hace 35 años o 40 no existía. Y en Naurinco, mi padre, que participó en la negreada en los años 40, ya existían parte de esas comparsas que poco a poco se fueron enriqueciendo y dándole carácter y talla a las danzas veracruzanas. En muchas ocasiones se da el caso de que la danza la consideran ya anacrónica, y entonces tienen que influirle con algún elemento nuevo, algún elemento novedoso, y darle riqueza, darle vistosidad, darle espectacularidad coreográfica, y de ahí viene a veces la confusión en el sentido de que esa danza es tradicional o no lo es. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Bueno, si no tenemos algo por acá extra, pues no me resta más que agradecer como siempre esta magnífica participación de nuestro siempre bienvenido amigo Vicente Espino. Vicente, ya sabes, este es tu foro y todo, cuando gustes estaremos siempre acudiendo a ti, además por esa amena charla y esa sabiduría. Gracias a Roberto, que también nos une con muchos personajes de acá de Jalapa, y vamos a seguir, vamos a tratar de darle continuidad. Tenemos por ahí planeados algunos temas más que estamos explorando para que cuando menos cada 3 meses tengamos una sesión de Filmado en Veracruz, de este coloquio, con muchos materiales, con muchos otros temas muy, muy interesantes. Y bueno, también los invito a que cada lunes y miércoles tenemos aquí en el Aula Clavijero nuestro cineclub tradicional a las 6 de la tarde, y
Y bueno, es gratuito, ya tenemos un público cautivo y todo muy entusiasta, y que además siempre nos hace, tenemos acá la gran ventaja de que los chicos que hacen servicio social con nosotros, como José Manuel que nos acompaña, en el Cineclub siempre presenta las películas y anima el cine debate, que hace pues que esta tradición de un cineclub se mantenga viva. Los invitamos a tomar un café, aquí saliendo de la puerta hay un café con galletas y todo para que enfrenten la noche